autoridades universitarias que nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores. Antes que nada, quiero agradecer la cálida hospitalidad que nos ha brindado este Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a su rectora, la doctora Ruth Padilla Muñoz, por esta sensacional recepción que hemos tenido los 2 días del seminario, el día de ayer y el día de hoy, y esta tarde con la conferencia del doctor Jaime Urrutia. Los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez acordaron donar el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorgó como creadores eméritos a la Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. De esto hace 23 años. Desde entonces, 1994, esta cátedra ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del más alto nivel internacional en el que confluyen la imaginación, la razón y la crítica para propiciar el diálogo y la reflexión continuos sobre la sociedad, la cultura y la ciencia latinoamericanas en el orden mundial. Esta tarde, en nombre del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, sede de esta cátedra, tengo el honor de dar una cordial bienvenida al doctor geofísico mexicano Jaime Urrutia Fukugaushi. Él dictará la conferencia magistral Impacto Chicxulub y extinción de los dinosaurios. La semblanza del conferencista correrá a cargo del doctor José Rosas Helguera, del director de la División de Estudios Científicos y Tecnológicos del Centro Universitario de los Valles. Le cedo la palabra. Buenas tardes. Decía Julio Verne que la realidad nos provee con hechos tan románticos que la imaginación no podría añadirle absolutamente nada. Cuando la doctora Zúñiga me invitó a hacer la presentación de Jaime, realmente tuve como que 2 momentos encontrados. Uno, la profunda alegría, por supuesto, de encontrarme de nuevo con el amigo de ya muchos, muchos años. Pero después me preguntaba, ¿qué debo decir de Jaime cuando hay tantas cosas que decir? Y bueno, me quedé con esa tarea. Hace ya bastante tiempo, algunos años, tuve oportunidad, cayó en mis manos un libro que se llama El Clan del Oso Cavernario. El Clan del Oso es como de 1980 más o menos. Forma parte de una saga que son Los Hijos de la Tierra. Y en este libro las primeras páginas narran un sismo, por cierto. Abre fracturas en la Tierra, en fin. Y relata en estas primeras páginas la historia de una niña, Ayla se llama, y como consecuencia del sismo se abren las grietas y la mamá de Ayla cae en una grieta y por supuesto que la pierde. Esta niña es rescatada por un clan que son los neandertales. Ella es cromañón. Y entonces hubo un impacto muy fuerte porque obviamente los del clan, los neandertales, pues no podían concebir que una mujer fuese tuviese otras habilidades. Dicen los antropólogos que los neandertales y los cromañón tienen más o menos la misma nivel de inteligencia, pero las habilidades que desarrollaron fueron sustancialmente diferentes. Y obviamente ella se tenía que someter pues, a los chicos del neandertales y la maltrataban y le hacían cualquier cantidad de cosas. Y eso me recordó lo que hace poquito todo el mundo ha leído en los periódicos acerca de un presidente que acaba de ser electo y la manera en que se expresa de las mujeres, etc. Entonces, así como que el tipo no estaba diciendo, más bien estaba diciendo cosas que nos llevaban allá a muchos siglos atrás, ¿no?
Yo me imagino que en ese contexto Ayla pues sufría todo lo que tenía que sufrir cuando no era considerada, más bien como cuando tenía otras habilidades que superaban las de los hombres del clan. Mucho tiempo después, ya en otro contexto, ya fuera del libro, en el siglo, a fines del siglo XVI, principios del XVII, apareció un clérigo inglés que se llamaba James Ussher. Y resulta que él empezó a estudiar la Biblia y fue dándole una determinada edad, de acuerdo a las narraciones que había en la Biblia, a todos los personajes que ahí aparecían. Y entonces él dijo, la Tierra se creó un 22 de octubre, sábado 22 de octubre a las 18 horas del año 4004 antes de Cristo. Y entonces era una precisión, pues era la palabra de Dios, entonces pues habría que creerle, ¿no? Y fue una idea que prevaleció pues por mucho tiempo. 70 años después de la muerte de este clérigo, de Ussher, y apareció otro James, pero este era James Hutton, por ahí del siglo XVIII, fue que nació James Hutton. Y la gran aportación, digamos, de James Hutton estaba basada simplemente en las observaciones que él hacía pues, en todos los recorridos que hacía alrededor de pues, las campiñas donde solía pasear. Y él, después de estudiar y de pensar muchas veces qué es lo que estaba pasando en la Tierra cuando encontraba capas litológicas que en principio tendrían que ser horizontales y las encontraba completamente verticales, entonces empezó a cuestionarse muchas cosas de las que había pasado. Entonces imagínense este escenario donde el asunto teológico era muy importante contra algo que el raciocinio de este James Hutton no podía entender cómo pasaban en un tiempo tan cortito de 2002 años cosas tan importantes como las rocas que inicialmente estaban horizontales ahora estaban completamente verticales. Él desarrolló, digamos, un principio que es muy importante en geología, dice el presente es la clave del pasado, y no es otra cosa que todos los fenómenos, todo lo que es procesos naturales que ocurren hoy en día son exactamente los mismos que ocurrieron durante la historia de la Tierra, y de esa manera, pues, si estudiamos los procesos ahora podemos entender e interpretar lo que debió haber ocurrido hace tiempo. Entonces realmente fue un gran salto en la evolución del pensamiento geológico. Tiempo después, también al principio ya del siglo XX, hubo un alemán que se llamó Alfred Wegener y sugirió que los continentes en algún momento habían estado unidos, por diferentes observaciones también que había hecho a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, los geofísicos, por cierto, lo cuestionaban mucho porque lo que él no podía, si bien es cierto que él asumía que los continentes habían estado juntos por la similitud que había, por ejemplo, entre las costas orientales de América contra las costas occidentales de África, había una parte que no podía explicar y era de dónde sacas la energía suficiente para mover los continentes. No fue sino hasta también mucho tiempo después que en función de los avances tecnológicos que se fue encontrando que en el fondo del piso oceánico pues había algunos patrones muy peculiares. Y un geólogo o geofísico, Henry Hess, sugirió que estas grandes cadenas montañosas estaban, digamos que adheridas, por decirlo de alguna manera, al manto, y que en la medida que se separaban de un eje central, que era, por ejemplo, en el caso del del Atlántico, había una cierta simetría hacia los lados, y entonces pensó también que ese material